Bienvenidos a el canal Amor que Inspira. ¿Qué haría usted si fuera millonario y descubriera que en su propio restaurante lo trataran como basura? Leonardo Mendoza nunca imaginó que disfrazarse de cliente común cambiaría su vida para siempre. Cuando pidió un simple taco de asada, la mesera Manuela se acercó nerviosa y le deslizó discretamente un papel debajo de la servilleta. Lo que leyó en esa nota lo dejó completamente paralizado. ¿Qué contenía ese mensaje tan peligroso que una empleada se arriesgaría a pasárselo a un completo extraño? Lo que viene a continuación te va a impactar. Leonardo se quitó el Rolex de oro que siempre llevaba en la muñeca, guardándolo cuidadosamente en la caja fuerte de su oficina. Su traje de diseñador italiano quedó colgado en el armario, reemplazado por una camisa sencilla y unos jeans gastados que había comprado esa misma mañana. Se miró en el espejo del baño de mármol de su penthouse en San Pedro Garza García, la zona más exclusiva de Monterrey. El hombre que le devolvía la mirada ya no era el Leonardo Mendoza, dueño de la cadena de restaurantes más exitosa del norte de México. Era simplemente Leonardo, un tipo común que quería comer unos tacos, pero había algo más profundo en esa transformación. Estaba cansado, muy cansado de las sonrisas falsas, de los sí señor automáticos, de las miradas que solo veían billetes cuando lo miraban a él. Quería saber qué se sentía ser tratado como una persona normal. Quería descubrir si alguien podría verlo por quien realmente era, no por lo que tenía en el banco. Su chofer lo esperaba abajo con el Mercedes blindado, pero Leonardo caminó hacia la esquina y levantó la mano para parar un taxi. El conductor, un señor mayor con bigote canoso, lo miró por el espejo retrovisor mientras arrancaba. ¿A dónde lo llevo, jefe?, preguntó con el acento regiomontano que Leonardo tanto amaba de su ciudad natal. Al restaurante Tradiciones de Monterrey, por favor, respondió sintiendo mariposas en el estómago como si fuera la primera vez que visitaba su propio negocio. Durante el trayecto observó la ciudad que tanto amaba, las montañas de la Sierra Madre Oriental abrazando el valle, los edificios modernos mezclándose con la arquitectura colonial, la gente caminando por las calles con esa calidez característica de los norteños. Monterrey era su hogar, pero hacía años que no la vivía como un ciudadano común. Siempre lo trasladaban en autos blindados, siempre entraba por puertas traseras, siempre estaba rodeado de seguridad. Hoy sería diferente, hoy sería libre. Cuando el taxi se detuvo frente a Tradiciones de Monterrey, Leonardo sintió un nudo en el estómago. Era su restaurante más querido, el primero que había abierto 10 años, cuando aún soñaba con honrar la cocina tradicional de Nuevo León. La fachada de piedra cantera y los detalles en herrería le dieron la bienvenida como siempre, pero esta vez no habría alfombra roja ni gerente corriendo a recibirlo. Pagó al taxista con billetes arrugados que había guardado especialmente para esta ocasión y caminó hacia la entrada principal. Sus manos temblaron ligeramente al empujar la puerta de vidrio. El aroma familiar de tortillas recién hechas, carne asada y especias lo golpeó como una caricia nostálgica. Este lugar representaba todo lo que él amaba de México: la tradición, la familia, la comida hecha con amor, pero también representaba un imperio que lo había alejado de esas mismas raíces. Los comensales reían y conversaban en las mesas, ajenos a que el dueño de todo eso acababa de entrar disfrazado entre ellos. Roberto Herrera, el gerente del restaurante, estaba supervisando las mesas cuando vio entrar a un hombre que no le causó ninguna impresión especial. Era de estatura media, moreno, con ropa sencilla y zapatos que habían visto mejores días. Ni siquiera se molestó en acercarse personalmente. María le gritó a una de las hostes: «Atiende al señor de la entrada». Leonardo esperó parado junto a la puerta, observando cómo otros clientes eran recibidos con más entusiasmo. Una familia bien vestida llegó detrás de él. Inmediatamente, Roberto se acercó con su mejor sonrisa, los saludó efusivamente y los acompañó a una mesa junto a la ventana con vista al Cerro de la Silla. Leonardo apretó los puños dentro de los bolsillos. Era exactamente lo que había sospechado. En su propio restaurante, el que había construido con la filosofía de que todos los clientes merecían el mismo respeto, se hacían distinciones por la apariencia. María finalmente llegó con una expresión de fastidio mal disimulada. «¿Mesa? ¿Para cuántas personas?», preguntó sin siquiera mirarlo a los ojos. «Para una persona, por favor», respondió Leonardo tratando de mantener la calma.
La mesa que le asignaron estaba en el rincón más olvidado del restaurante, junto a la puerta de la cocina, donde el ruido de platos y las idas y venidas del personal interrumpían constantemente. No tenía vista al jardín interior que él había diseñado personalmente, ni estaba cerca de los músicos que tocaban canciones tradicionales de Nuevo León. Era el tipo de mesa donde ponían a los clientes que consideraban menos importantes. Leonardo se sentó en la silla de metal que chirrió bajo su peso y tomó la carta con manos que ya no temblaban de nervios, sino de indignación contenida. Todo esto era suyo. Cada silla, cada plato, cada ingrediente en la cocina. Había invertido no solo millones de pesos, sino su corazón y su alma en crear un lugar donde la gente pudiera sentirse como en casa. Y ahora, disfrazado como un cliente común, descubría que ese sueño se había convertido en una pesadilla de discriminación y clasismo. Leyó la carta que se sabía de memoria, preguntándose cuántos otros clientes habían sido tratados así. Cuántas personas habían venido buscando la experiencia auténtica que él prometía en su publicidad, solo para encontrarse con el desprecio de empleados que se creían superiores. Pero, ¿quién se acercaría a atenderlo en esa mesa olvidada y cambiaría para siempre el rumbo de su vida? ¡Ay! No manches, murmuró Manuela Sánchez, mientras veía que le habían asignado atender la mesa del rincón. Era su primer día cubriendo el turno de la tarde en Tradiciones de Monterrey, después de trabajar 6 meses solo en las mañanas para poder cuidar a su hermano Diego por las tardes. Necesitaba las propinas extra desesperadamente, pero sabía que las mesas del rincón nunca dejaban buenas propinas. Roberto siempre ponía allí a los clientes que consideraba poca cosa: estudiantes, trabajadores de construcción, familias humildes que se daban el lujo de comer fuera una vez al mes. «Esa mesa es tuya, Manuela», le había dicho Roberto con su sonrisa torcida, que ella ya conocía muy bien. «Seguro que tú y ese cliente van a hacer buena química». El tono burlón no se le escapó. Roberto siempre hacía esos comentarios despectivos sobre su origen humilde. Manuela venía de la colonia Independencia, uno de los barrios más populares de Monterrey, y nunca lo había ocultado. Estaba orgullosa de sus raíces, de su familia trabajadora, de haber llegado hasta ahí con puro esfuerzo, pero Roberto nunca perdía oportunidad de recordárselo como si fuera algo de lo que debería avergonzarse. Manuela se acercó a la mesa con su mejor sonrisa, la misma que usaba para todos los clientes, sin importar si la mesa era junto a la ventana o en el rincón más olvidado del lugar. «Buenas tardes. Bienvenido a Tradiciones de Monterrey», dijo con genuina calidez, mirando directamente a los ojos del hombre que estaba sentado allí. Leonardo levantó la vista de la carta y se quedó sin palabras por un momento. La mujer que tenía frente a él era hermosa, pero no era esa belleza artificial y perfecta a la que estaba acostumbrado en su círculo social. Era una belleza natural, auténtica, que se reflejaba más en su sonrisa sincera y en sus ojos expresivos que en cualquier rasgo físico. Tenía el cabello castaño oscuro recogido en una cola de caballo sencilla, la piel morena clara que hablaba de sus raíces mestizas mexicanas y unos ojos color miel que brillaban con una luz que él no había visto en mucho tiempo. «Gracias», logró decir finalmente. «Me da mucho gusto estar aquí». Y sorprendentemente era cierto. Por primera vez en meses se sentía genuinamente contento de estar en algún lugar. «¿Es su primera vez en nuestro restaurante?», preguntó Manuela mientras le servía agua en el vaso, notando que el hombre parecía observar todo con especial atención. Había algo en él que le resultaba familiar, pero no lograba ubicar qué era. Tal vez era la manera en que miraba el lugar, como si estuviera evaluando cada detalle, cada sonido, cada aroma. O tal vez era la forma en que sus ojos se habían endurecido cuando Roberto pasó cerca de su mesa sin siquiera saludarlo. «No exactamente», respondió Leonardo con cuidado, «pero es la primera vez que vengo así solo». Era una respuesta extraña, pero Manuela no preguntó más. Había aprendido a respetar la privacidad de los clientes, especialmente de aquellos que parecían cargar con historias complicadas. Y ese hombre definitivamente tenía una historia complicada. Se notaba en la manera en que sus hombros cargaban una tensión que no correspondía con su apariencia relajada. «Pues qué bueno que se decidió a venir», le dijo con sinceridad. «Nuestros tacos de asada son los mejores de todo Monterrey. ¿Le puedo recomendar algo especial?». Leonardo pidió tacos de carne asada con tortillas hechas a mano, frijoles charros y una Coca-Cola bien fría.
Mientras Manuela anotaba su orden, él observó cómo otros meseros atendían las mesas importantes. Se esmeraban en explicar cada platillo, recomendaban vinos, se aseguraban de que no faltara nada. Pero cuando Roberto pasó supervisando, se detuvo en la mesa de Leonardo con una expresión de evidente molestia. Manuela la llamó con voz alta para que otros clientes pudieran escuchar. Asegúrate de que este señor pague antes de servir la comida. Ya sabes cómo son algunos clientes. La humillación fue intencional y pública. Varios comensales voltearon a ver la escena y Leonardo sintió como la sangre le hervía en las venas. Había construido ese restaurante sobre los principios de respeto y dignidad para todos, y su propio gerente estaba pisoteando esos valores frente a él. Pero lo que más le dolió fue ver la expresión de vergüenza en el rostro de Manuela. Ella bajó la mirada, claramente acostumbrada a ese tipo de humillaciones por parte de Roberto. No se preocupe por eso, le murmuró Manuela a Leonardo cuando Roberto se alejó. Él es así con todos, no lo tome personal. Pero Leonardo sí lo tomaba personal, muy personal, no solo por la falta de respeto hacia él, sino por la manera en que Roberto trataba a Manuela. Había notado la tensión en sus hombros cuando su jefe se acercó, la manera en que había bajado los ojos, como si estuviera acostumbrada a recibir órdenes humillantes. ¿Siempre los trata así?, preguntó Leonardo sin poder contener su indignación. Manuela lo miró sorprendida por la pregunta directa. La mayoría de los clientes fingían no darse cuenta de esas situaciones incómodas. «Ay, no se preocupe por eso, señor», respondió con una sonrisa forzada. «Mejor le voy a traer sus tacos. Van a estar listos en unos minutitos». Se alejó rápidamente hacia la cocina, pero Leonardo pudo ver que sus manos temblaban ligeramente. Había algo más profundo pasando ahí, algo que iba más allá de un jefe grosero con sus empleados. Había miedo en esos ojos color miel, miedo real, pero lo que Leonardo no sabía era que Manuela regresaría a su mesa con algo más que tacos, algo que lo dejaría completamente paralizado. Dale like si quieres saber qué contiene esa misteriosa nota. Manuela regresó a la mesa balanceando expertamente el plato de tacos humeantes en una mano y una Coca-Cola helada en la otra. Leonardo pudo oler inmediatamente el aroma de la carne asada, perfectamente sazonada, las tortillas de maíz recién hechas y los frijoles charros que habían sido la especialidad de su abuela. Pero había algo diferente en la manera en que Manuela colocó el plato frente a él. Sus movimientos eran más rápidos de lo normal. Sus ojos miraban nerviosamente hacia donde estaba Roberto, y sus dedos temblaron ligeramente al poner la servilleta junto al plato. «Aquí tiene sus tacos, señor», dijo con voz aparentemente normal, pero Leonardo captó un tono de urgencia que no había estado ahí antes. «Están recién hechos, tal como le prometí». Mientras hablaba, deslizó discretamente algo debajo de la servilleta. Fue un movimiento tan sutil que cualquier otro cliente no lo habría notado, pero Leonardo estaba observando cada detalle. «Que los disfrute mucho», agregó Manuela, y por un segundo sus ojos se encontraron con los de él. En esa mirada había una mezcla de súplica y desesperación que lo dejó helado. Leonardo esperó hasta que Manuela se alejó para levantar cuidadosamente la servilleta. Debajo había un pequeño papel doblado varias veces del tamaño de un boleto de camión. Sus manos temblaron mientras lo desdoblaba, preguntándose qué podría ser tan importante como para que una mesera se arriesgara a pasarle una nota secreta a un cliente desconocido. Las letras estaban escritas a mano con tinta azul en una caligrafía cuidadosa, pero apurada, como si hubiera sido escrita a escondidas. «El gerente Roberto está robando, cambia precios en el sistema, se queda con dinero de propinas y amenaza a empleados. Tengo pruebas, pero él dice que si hablo lastimará a mi hermano Diego. No sé qué hacer. Si usted conoce a alguien importante, por favor ayúdenos. M». Leonardo leyó la nota 3 veces, sintiendo como cada palabra era como un puñetazo en el estómago. Sus peores sospechas se estaban confirmando de la manera más dolorosa posible. No solo su gerente estaba robando, sino que estaba usando amenazas contra la familia de sus empleados para mantenerlos callados. El papel se arrugó entre sus dedos mientras la realidad lo golpeaba como una ola gigante. Este no era solo su restaurante siendo robado, no era solo su dinero siendo hurtado. Esto era algo mucho peor. Roberto estaba destruyendo todo por lo que Leonardo había trabajado: la confianza, el respeto,
la dignidad de sus empleados. Estaba convirtiendo Tradiciones de Monterrey en exactamente lo opuesto de lo que Leonardo había soñado cuando lo abrió. Su visión había sido crear un lugar donde tanto clientes como empleados se sintieran valorados y respetados, donde las tradiciones familiares mexicanas se honraran, donde el dinero fuera importante, pero nunca más importante que las personas. Y Roberto había tomado esa visión hermosa y la había corrompido completamente. Leonardo miró hacia donde estaba Manuela, ahora atendiendo otra mesa, con la misma sonrisa profesional, y se dio cuenta de que ella no tenía idea de quién era él realmente. Para ella, él era simplemente un cliente común que tal vez, solo tal vez, podría ayudarla. Había confiado en un completo extraño porque no tenía a nadie más. Leonardo guardó la nota en el bolsillo de su camisa directamente sobre su corazón y trató de comer los tacos que ahora le sabían a cartón. Cada bocado le costaba trabajo tragarlo mientras observaba discretamente a Roberto moverse por el restaurante como si fuera el dueño del lugar. Lo vio acercarse a la caja registradora cuando la cajera se distrajo. Lo vio interceptar a un mesero que regresaba con propinas. Lo vio dirigirse hacia Manuela con una expresión que no presagiaba nada bueno. Roberto se acercó a ella mientras limpiaba una mesa vacía y le murmuró algo al oído que hizo que ella se pusiera pálida. Leonardo no pudo escuchar las palabras, pero vio cómo los hombros de Manuela se tensaron y cómo sus manos se detuvieron sobre la superficie de la mesa. Roberto sonrió con satisfacción y se alejó, dejando a Manuela parada ahí, inmóvil con la mirada perdida. Leonardo sintió una furia que no había experimentado en años, una rabia primitiva que le nació desde lo más profundo del alma. Ese hombre no solo estaba robando su dinero, estaba aterrorizando a una mujer inocente que solo trataba de ganarse la vida honestamente. Cuando Manuela regresó a preguntarle si todo estaba bien con su comida, Leonardo la miró directamente a los ojos y le dijo en voz baja: «Recibí su mensaje». Vio cómo los ojos de ella se abrieron con sorpresa y miedo. «No sé de qué me hablas, señor», murmuró rápidamente, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. «Tranquila», le dijo Leonardo con la voz más suave que pudo. «Quiero ayudarla, pero necesito saber más». Manuela negó con la cabeza, claramente aterrorizada. «No puedo hablar aquí», susurró. «Él nos está viendo». Leonardo siguió su mirada y efectivamente vio a Roberto observándolos desde la barra, con los ojos entrecerrados y una expresión sospechosa. «¿Dónde podemos hablar?», preguntó Leonardo urgentemente. Manuela dudó por un momento, claramente debatiendo internamente si podía confiar en este extraño. «El Parque Fundidora, mañana a las 8 de la noche junto a la fuente principal», murmuró finalmente. «Pero si esto es una trampa». «No es una trampa», le aseguró Leonardo. «Se lo prometo por mi madre». Era una promesa sagrada en la cultura mexicana, y Manuela pareció relajarse ligeramente al escucharla, pero lo que ninguno de los dos sabía era que Roberto había leído los labios de su conversación desde la distancia y ya estaba planeando su venganza. La noche en Monterrey había llegado con su frescura característica de octubre y el Parque Fundidora estaba iluminado por las luces que creaban reflejos dorados en la fuente principal. Leonardo llegó 15 minutos antes de la hora acordada, vestido nuevamente con ropa sencilla, pero esta vez llevaba un suéter que había pertenecido a su padre. Era una prenda sin valor monetario, pero llena de recuerdos, y por alguna razón sentía que lo ayudaría a conectar mejor con Manuela. Se sentó en una de las bancas que rodeaban la fuente, observando a las familias que paseaban con sus niños, las parejas jóvenes tomadas de la mano, los abuelos dando de comer a los patos. Esta era la vida real, la vida de las personas que trabajaban en sus restaurantes, la vida que él había perdido en algún momento entre juntas ejecutivas y reportes financieros. A las 8 en punto exactamente, vio a Manuela caminando hacia él con pasos nerviosos. Traía un suéter rosa pálido que resaltaba el tono dorado de su piel, y su cabello suelto se movía suavemente con la brisa nocturna. Pero lo que más notó Leonardo fue la expresión de absoluto terror en su rostro. No era solo nerviosismo por encontrarse con un extraño, era miedo profundo, visceral. «Gracias por venir», le dijo Leonardo poniéndose de pie cuando ella llegó a la banca. No sabía si se atrevería. Manuela se sentó en el extremo opuesto de la banca, manteniendo una distancia prudente. «No debería estar aquí», murmuró. «Si Roberto se entera, ¿qué le haría?».
preguntó Leonardo, aunque temía la respuesta. Manuela cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para hablar. Usted no entiende, dijo finalmente. Roberto no es solo mi jefe. Él conoce gente peligrosa, gente que puede hacer daño de verdad. Sus palabras fueron como hielo en las venas de Leonardo. Su restaurante no solo estaba siendo robado por un empleado deshonesto, estaba siendo usado como base de operaciones para algo mucho más siniestro. Cuénteme todo, le pidió con voz suave pero firme. Desde el principio, Manuela lo miró a los ojos por un largo momento, como si estuviera evaluando si realmente podía confiar en él. Finalmente, algo en la expresión de Leonardo la convenció. Empezó hace 6 meses, comenzó Manuela con voz temblorosa. Mi hermano Diego se enfermó, tiene leucemia y necesita tratamientos muy caros que el seguro no cubre completamente. Yo trabajaba solo medio tiempo en el restaurante, pero necesitaba más dinero, así que le pedí a Roberto si podía trabajar más horas. Leonardo sintió que el corazón se le encogía. Conocía muy bien esa situación. México tenía un sistema de salud que funcionaba bien para casos básicos, pero para enfermedades complejas como el cáncer, las familias a menudo tenían que elegir entre la bancarrota o perder a su ser querido. Roberto me dijo que podía darme más turnos, pero que tendría que cooperar con él. Al principio pensé que se refería a trabajar horas extras sin pago adicional y acepté porque necesitaba el empleo. Manuela hizo una pausa, secándose una lágrima que había comenzado a rodar por su mejilla. Pero después me di cuenta de que cooperar significaba mantener la boca callada sobre las cosas que él hacía. Las cosas que él hacía. Leonardo sintió náuseas al imaginar a qué se refería. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó. Aunque parte de él no quería saberlo, al principio eran cosas pequeñas, continuó Manuela. Cambiaba los precios en el sistema después de que los clientes pagaran y se quedaba con la diferencia, o cobraba propinas de tarjeta de crédito que nunca nos daba a los meseros. Yo pensé, bueno, es robo, pero no es mi problema, ¿verdad? Leonardo asintió, entendiendo perfectamente esa lógica. Cuando alguien necesita dinero desesperadamente para salvar a un ser querido, es fácil convencerse de que los problemas ajenos no son responsabilidad propia. Pero después las cosas empeoraron, siguió Manuela, y su voz se quebró ligeramente. Empezó a traer gente extraña al restaurante después del horario de cierre, hombres que no parecían clientes normales, y me obligaba a quedarme para servirles, aunque oficialmente ya estaba cerrado. Leonardo sintió que la sangre se le helaba. Su hermoso restaurante, su sueño hecho realidad, estaba siendo usado para actividades que él ni siquiera quería imaginar. ¿Qué tipo de hombres?, preguntó, aunque ya se imaginaba la respuesta. Hombres con tatuajes, con cadenas de oro, con carros muy caros, pero placas que cambiaban constantemente, describió Manuela con la voz cada vez más baja. Hablaban de envíos, de territorios, de cosas que yo no entendía, pero que sonaban muy peligrosas. Y Roberto actuaba como si fuera su jefe cuando ellos estaban ahí. Leonardo cerró los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Su restaurante estaba siendo usado como punto de reunión para narcotraficantes o algún otro tipo de criminales. Todo lo que él había construido, todo su legado, estaba siendo corrompido de la manera más horrible posible. ¿Por eso no puede denunciarlo?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Un día me vio tomando fotos de los documentos donde cambiaba los precios, explicó Manuela. Me agarró del brazo tan fuerte que me dejó moretones y me dijo que si yo hablaba con alguien sobre lo que pasaba en el restaurante, sus amigos visitarían a Diego en el hospital. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Mi hermano tiene 17 años, señor. Está tan débil por la quimioterapia que no puede ni levantarse de la cama. Y Roberto me mostró fotos de Diego durmiendo en su cuarto del hospital, fotos que alguien había tomado sin que nadie se diera cuenta. Manuela se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar silenciosamente. Leonardo sintió una mezcla de furia y compasión que amenazaba con abrumarlo completamente. Esta mujer valiente y hermosa estaba siendo aterrorizada para proteger a criminales que estaban usando su restaurante. Y lo peor de todo era que él, como dueño, era responsable de haber contratado a Roberto, de no haber supervisado mejor, de haber permitido que esto llegara tan lejos. Manuela dijo suavemente, acercándose un poco más a ella en la banca. Confía en mí. Ella levantó la mirada con los ojos rojos, pero con una chispa de esperanza.
¿Por qué habría de ayudarme un extraño?, preguntó. ¿Qué gana usted con meterse en problemas tan grandes? Era una pregunta válida, y Leonardo sabía que no podía responderla completamente sin revelar su identidad. Pero había algo que sí podía decirle. Porque lo que está pasando está mal, dijo con convicción absoluta, y porque usted merece vivir sin miedo. Pero lo que Leonardo no sabía era que mientras ellos conversaban en el Parque Fundidora, Roberto estaba haciendo una llamada telefónica que cambiaría todo. Jefe, tenemos un problema. La mesera está hablando con alguien. Creo que necesitamos enviar un mensaje. ¿Crees que Manuela podrá confiar completamente en Leonardo? Comenta qué harías tú en su lugar. 3 días después del encuentro en el parque, Leonardo regresó al restaurante Tradiciones de Monterrey, pero esta vez con un plan completamente diferente. Se había vestido como un trabajador de construcción que acababa de salir de su turno. Overall manchado de cemento, botas gastadas y una gorra de los Rayados de Monterrey que había comprado en un puesto callejero. Incluso se había ensuciado las uñas y había dejado crecer su barba de 3 días para verse más auténtico. Cuando entró al restaurante a las 6 de la tarde, la hora más ocupada, Roberto apenas lo miró. Era exactamente lo que Leonardo esperaba. Para Roberto, los trabajadores manuales eran invisibles. No merecían ni su atención ni su respeto. Manuela estaba ocupada atendiendo una mesa de empresarios cuando lo vio entrar. Por un momento, sus ojos se cruzaron y Leonardo pudo ver el destello de reconocimiento, seguido inmediatamente de preocupación. Él le hizo una seña casi imperceptible para que mantuviera la calma y actuara normal. Necesitaba observar las operaciones de Roberto sin levantar sospechas, y la mejor manera de hacerlo era convirtiéndose en el tipo de cliente que Roberto ignoraba completamente. Le asignaron la misma mesa del rincón, y esta vez Leonardo se sintió agradecido por ello. Durante las siguientes 2 horas, Leonardo observó y tomó notas mentales de todo lo que pasaba. Vio cómo Roberto interceptaba las propinas que los clientes dejaban en efectivo, metiéndoselas en el bolsillo cuando pensaba que nadie lo veía. Vio cómo alteraba las cuentas en el sistema, agregando bebidas o postres que nunca habían sido ordenados. Vio cómo trataba a los empleados con desprecio, especialmente a los meseros que venían de barrios humildes como Manuela. Pero lo que más le dolió fue ver cómo Manuela se tensaba cada vez que Roberto se acercaba a ella. La manera en que bajaba la mirada, cómo se encogía ligeramente, cómo sus manos temblaban cuando él le hablaba. Leonardo había visto esa misma reacción en mujeres que habían sufrido abuso y se dio cuenta de que Roberto no solo la chantajeaba con amenazas contra su hermano, la estaba intimidando de maneras que probablemente iban más allá de lo profesional. Cuando Manuela finalmente llegó a su mesa, Leonardo pudo ver que tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. ¿Cómo está Diego?, le preguntó en voz baja cuando ella le sirvió el agua. Manuela se quedó helada por un momento, sorprendida de que él preguntara por su hermano. ¿Cómo sabe usted?, comenzó a preguntar, pero Leonardo la interrumpió suavemente. «Usted me contó el otro día, ¿recuerda?», le dijo con una sonrisa tranquilizadora. «Solo quiero saber cómo está». Los ojos de Manuela se llenaron de lágrimas, pero logró contenerlas. Está empeorando», murmuró. «Los médicos dicen que necesita un tratamiento más agresivo, pero cuesta muchísimo dinero». Leonardo sintió que se le partía el corazón. Aquí estaba una mujer trabajando incansablemente para salvar a su hermano, siendo abusada y amenazada por su jefe, y él tenía el poder de solucionarlo todo con una simple llamada telefónica a su banco. Pero si revelaba su identidad ahora, ¿ponía ella en que sus intenciones eran genuinas o pensaría que todo había sido una manipulación desde el principio? «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo Leonardo después de un momento. Manuela asintió nerviosamente. ¿Qué haría si alguien le ofreciera ayuda real? No dinero regalado, sino una oportunidad de cambiar su situación completamente. Manuela lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. «¿Por qué me pregunta eso?», respondió con otra pregunta. «Porque creo que usted merece algo mejor que vivir con miedo», dijo Leonardo con total sinceridad. «Y porque hay gente en este mundo que sí se preocupa por hacer lo correcto». Era una conversación peligrosa de tener en el restaurante, pero Leonardo no podía evitarlo. Cada minuto que pasaba viendo cómo Roberto abusaba de su autoridad, cada segundo que veía a Manuela sufrir en silencio,
lo acercaba más a la decisión de revelar todo. «Usted habla como si conociera a esa gente», observó Manuela perspicazmente. «¿Cómo sé que no es usted otro? Roberto tratando de aprovecharse de mí cuando estoy vulnerable». Era una pregunta inteligente y justificada, y Leonardo la respetó por hacerla. «No lo sabe», admitió honestamente. «Solo puede confiar en su instinto. ¿Qué le dice su corazón sobre mí?» Manuela lo estudió por un largo momento, como si estuviera leyendo su alma a través de sus ojos. «Mi corazón dice que usted es diferente», murmuró finalmente, «pero mi cabeza dice que soy una tonta por confiar en extraños». Leonardo sacó un papel de su bolsillo y escribió rápidamente su número telefónico. «Este es mi número», le dijo deslizando el papel hacia ella discretamente. «Si alguna vez necesita ayuda urgente, llámeme, no importa qué hora sea». Manuela tomó el papel con manos temblorosas. «¿Por qué haría esto por mí?», preguntó. «Ni siquiera me conoce». Leonardo pensó cuidadosamente su respuesta. No podía decirle que era el dueño del restaurante, pero sí podía decirle una verdad más profunda. «Porque reconozco a una persona buena cuando la veo», dijo finalmente, «y porque creo que las personas buenas merecen que alguien luche por ellas». En ese momento, Roberto apareció súbitamente junto a su mesa. «Manuela», dijo con voz áspera, «¿qué tanto platicas con los clientes? Tienes otras mesas esperando». El mensaje era claro: alejarse de Leonardo inmediatamente. Manuela se puso de pie rápidamente, pero antes de irse, le murmuró algo que solo él pudo escuchar. «Cuídese mucho. Roberto está haciendo preguntas sobre usted». Esa noche Leonardo no pudo dormir pensando en las palabras de Manuela y en la manera en que sus ojos habían brillado cuando él le ofreció ayuda. A la semana siguiente, Leonardo había establecido una rutina que lo tenía completamente obsesionado. Cada día visitaba el restaurante en un disfraz diferente, siempre pidiendo que Manuela lo atendiera. Un día llegaba como electricista, otro como contador de una empresa pequeña, otro como maestro de primaria. Cada personalidad le permitía observar diferentes aspectos de las operaciones criminales de Roberto, pero si era honesto consigo mismo, eso ya no era su motivación principal. Lo que realmente lo llevaba de regreso cada día era la oportunidad de hablar con Manuela, de ver su sonrisa cuando lo reconocía, a pesar de sus disfraces, de sentir esa conexión que crecía más fuerte con cada encuentro. Nunca antes había experimentado algo así. Una mujer que lo veía por quien realmente era en el interior, no por su cuenta bancaria o su estatus social. Manuela había comenzado a esperarlo, reservando instintivamente la mesa del rincón cuando lo veía llegar, inventando excusas para quedarse más tiempo conversando con él. «Mi cliente favorito ha llegado», le susurraba a veces cuando se acercaba a su mesa. Y esas simples palabras hacían que Leonardo se sintiera más valorado que todos los contratos millonarios que había firmado en su vida. «¿Cómo está Diego hoy?», se había convertido en la primera pregunta que Leonardo hacía cada vez que Manuela llegaba a su mesa, y ella había empezado a contarle detalles cada vez más íntimos, cómo Diego se preocupaba por ella, cómo a veces fingía sentirse mejor para no angustiarla, cómo leía libros de ingeniería porque soñaba con construir puentes algún día. «Es tan inteligente», le decía Manuela con orgullo fraternal, «mucho más inteligente que yo». Antes de enfermarse, tenía una beca para estudiar en el Tecnológico de Monterrey. Leonardo escuchaba cada palabra, memorizando cada detalle, sintiendo como su corazón se llenaba no solo de amor por Manuela, sino también de cariño por un muchacho al que nunca había conocido, pero que ya consideraba importante simplemente porque era importante para ella. «Me encantaría conocerlo algún día», le dijo Leonardo una tarde, y vio como los ojos de Manuela se iluminaban con una felicidad que no había visto antes. «A él también le gustaría conocerlo», respondió ella. «Le he hablado de usted». La idea de que Manuela hablara de él con su hermano hizo que Leonardo sintiera una calidez que no tenía nada que ver con el clima de Monterrey. Las conversaciones entre ellos habían evolucionado de intercambios cautelosos a confidencias profundas. Manuela le había contado sobre su infancia en la colonia Independencia, sobre cómo su madre trabajaba limpiando casas para mantener a la familia después de que su padre los abandonara cuando Diego tenía 10 años. «Mi mamá murió hace 3 años de cáncer de pulmón», le confió una tarde, «y yo prometí que nunca dejaría que Diego sufriera solo como ella sufrió». Leonardo, por su parte, había compartido memorias cuidadosamente editadas de su propia vida.
Le habló de su amor por Monterrey, de cómo extrañaba los tiempos simples con su familia antes de que todo se complicara, de cómo a veces se sentía atrapado en una vida que no había elegido completamente. No podía contarle toda la verdad, pero cada palabra que sí compartía era auténtica. ¿Usted tiene familia?, le preguntó Manuela una tarde. Tengo padres, respondió Leonardo, pero hace mucho que no tenemos una conversación real. Todo es siempre sobre trabajo, sobre expectativas, sobre mantener apariencias. Era una versión simplificada de la verdad, pero capturaba perfectamente cómo se sentía. Los gestos pequeños habían comenzado a aparecer naturalmente entre ellos, como flores silvestres que crecen sin ser plantadas. Leonardo siempre dejaba propinas generosas, pero las envolvía en pequeñas notas que decían cosas como para el tratamiento de Diego o porque usted se merece algo hermoso. Manuela, por su parte, había empezado a servirle porciones extra grandes, a asegurarse de que su Coca-Cola siempre estuviera helada, a traerle tortillas extras recién hechas porque al chef le salieron de más. Eran mentiras dulces que ambos entendían como pequeñas declaraciones de cariño. Un día, Leonardo llegó con un rasguño en la mano que se había hecho arreglando algo en su casa, y Manuela inmediatamente le trajo alcohol y una curita sin que él se lo pidiera. No puede andar lastimado, le dijo mientras le curaba la herida con una ternura que hizo que él se sintiera más cuidado que nunca. ¿Quién va a cuidar de mí si usted se lastima? Era una pregunta que sonaba a broma, pero los ojos de ambos dijeron que era cualquier cosa menos eso. Las miradas entre ellos se habían vuelto un lenguaje secreto. Cuando Roberto pasaba cerca y Manuela se tensaba, Leonardo la tranquilizaba con solo mirarla a los ojos como diciéndole: «Estoy aquí, no estás sola». Cuando Leonardo se veía preocupado por algo relacionado con el trabajo o la familia, Manuela le sonreía de esa manera especial que tenía, como si le estuviera recordando que existían cosas buenas en el mundo. Un día, mientras ella le servía café, sus manos se rozaron accidentalmente y ninguno de los dos se apartó inmediatamente. Fue solo un segundo. Pero en ese segundo, Leonardo sintió una corriente eléctrica que le recorrió todo el cuerpo. «Perdón», murmuró Manuela, pero sus mejillas sonrojadas decían que ella había sentido lo mismo. «No se disculpe», respondió Leonardo suavemente. «Nunca se disculpe por hacer que alguien se sienta vivo». Era una declaración peligrosa, íntima, que cruzaba la línea entre amistad y algo más profundo, pero ninguno de los dos se arrepintió de haberla dicho o escuchado. Una tarde, mientras Leonardo esperaba su comida, Manuela se sentó frente a él por primera vez, aprovechando que Roberto había salido a hacer unos mandados misteriosos. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo jugando nerviosamente con el borde de su delantal. «¿Por qué viene aquí todos los días? Y no me diga que es solo por los tacos». Leonardo sonrió sabiendo que había llegado el momento de ser lo más honesto que podía, sin revelar toda la verdad. «Vengo por usted», admitió simplemente, «porque en todos los lugares donde he estado, en toda la gente que he conocido, nunca había encontrado a alguien que me hiciera sentir tan real». Manuela lo miró con ojos brillantes. «¿Real?», repitió. «Sí», confirmó Leonardo, como si pudiera ser yo mismo sin pretender a alguien más. Era irónico, considerando que técnicamente estaba pretendiendo ser alguien diferente cada día, pero en el fondo era la verdad más pura que había dicho en años. «Yo siento lo mismo», susurró Manuela. «Cuando usted está aquí, me siento como si fuera más que solo una mesera tratando de sobrevivir». Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Roberto había regresado temprano de sus mandados y los había estado observando desde la cocina con una expresión de furia que no presagiaba nada bueno. «Necesitamos actuar rápido», le murmuró Leonardo a Manuela, mientras fingía revisar la carta que ya se sabía de memoria. Era jueves por la noche y el restaurante estaba más tranquilo de lo usual, lo que les daba una oportunidad perfecta para planear su siguiente movimiento. Roberto había estado particularmente agresivo los últimos días, y tanto Leonardo como Manuela sabían que algo malo se estaba gestando. «Él sabe que usted no es un cliente normal», susurró Manuela nerviosamente sirviendo agua en su vaso. «Ayer me preguntó su nombre completo, dónde trabajaba, por qué venía tan seguido. Tuve que inventar que era usted mi primo de Guadalajara». Leonardo sintió una punzada de culpa por ponerla en esa posición, pero también admiración por su rápida capacidad de improvisación. «¿Le creyó?», preguntó.
No estoy segura, admitió Manuela, pero por ahora no ha hecho más preguntas. Leonardo observó discretamente hacia donde estaba Roberto, supervisando la caja registradora con su habitual expresión de sospecha. Necesitamos esas pruebas que mencionó en su nota, le dijo a Manuela. Los documentos, las fotos, todo lo que tenga, están escondidos en mi casa, respondió ella, pero no puedo sacarlos de ahí. Roberto tiene gente vigilando donde vivo. La revelación de que Roberto tenía vigilancia sobre Manuela hizo que Leonardo sintiera una furia fría y calculada. Esto había ido demasiado lejos. Su empleado no solo estaba robando y usando el restaurante para actividades criminales, sino que estaba acosando y amenazando a una mujer inocente en su propia casa. ¿Qué tipo de vigilancia?, preguntó tratando de mantener la voz calmada. Un auto que aparece y desaparece, explicó Manuela. Diferentes autos, pero siempre con los mismos hombres. Y a veces veo a alguien parado en la esquina de mi calle cuando salgo temprano para venir al trabajo. Leonardo asintió, procesando rápidamente las opciones. Como millonario, tenía acceso a recursos que Manuela ni siquiera podía imaginar. Investigadores privados, abogados especializados en crimen organizado, contactos en la policía que podían manejar este tipo de situaciones delicadas, pero usar cualquiera de esos recursos revelaría inmediatamente su verdadera identidad. ¿Confía en mí?, le preguntó directamente. Manuela lo miró a los ojos por un largo momento. Con mi vida, respondió sin dudar. Entonces, necesito que haga exactamente lo que le voy a decir. El plan que Leonardo diseñó era arriesgado pero necesario. Manuela saldría de su casa a la hora usual para ir al trabajo, pero en lugar de tomar el camión que siempre tomaba, caminaría 2 cuadras extra hasta una panadería que Leonardo había investigado la noche anterior. Ahí él la estaría esperando con un carro prestado de uno de sus empleados de confianza y juntos irían de regreso a su casa por una ruta diferente para recuperar las pruebas, mientras los vigilantes pensaran que ella estaba en camino al restaurante. Es muy peligroso, objetó Manuela. Si nos ven juntos, si descubren que estamos colaborando, no nos van a ver, le aseguró Leonardo con una confianza que no sabía de dónde venía. Y aunque nos vieran, ya es hora de que alguien le plante cara a Roberto. Había algo diferente en la voz de Leonardo, una autoridad natural que Manuela no había notado antes. Por un momento, él sonaba menos como un cliente preocupado y más como alguien acostumbrado a dar órdenes y a que las cosas se hicieran. ¿Usted ha hecho esto antes?, preguntó ella perspicazmente. ¿El qué?, respondió Leonardo, dándose cuenta de que había mostrado más de lo que pretendía. Planear cosas así, hablar como si supiera exactamente qué hacer en situaciones peligrosas. Leonardo vaciló por un momento. Cada conversación con Manuela lo acercaba más al momento en que tendría que revelar la verdad, y cada mentira que decía se sentía como una traición a la confianza que ella había depositado en él. He tenido que resolver problemas complicados antes, dijo finalmente, lo cual era técnicamente cierto, sin ser una mentira completa, pero nunca problemas que importaran tanto como este. ¿Por qué importa tanto?, preguntó Manuela, y Leonardo supo que había llegado a un punto de no retorno emocional. ¿Porque usted importa?, respondió con total honestidad. Porque Diego importa, porque lo que Roberto está haciendo está mal, y porque alguien tiene que hacer algo al respecto. Manuela extendió su mano por encima de la mesa y tocó la de él brevemente. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado. Nadie había luchado por mí antes, murmuró. ¿Sabe qué se siente eso? Leonardo entrelazó sus dedos con los de ella por un momento antes de que ambos se dieran cuenta de que estaban en público y se separaran rápidamente. Ahora lo sé, respondió él, refiriéndose tanto a luchar por alguien como a que alguien luchara por él. Al día siguiente, el plan se ejecutó perfectamente. Leonardo esperó en el Honda Cívica azul de su secretaria personal, vestido con una gorra y lentes de sol, mientras Manuela caminaba casualmente hacia la panadería El Buen Pan, en la colonia Independencia. Los vigilantes de Roberto siguieron su rutina habitual, posicionándose para observar la parada del camión que ella nunca abordaría. Cuando Manuela se subió al carro de Leonardo, él pudo ver el miedo y la determinación mezclados en su expresión. ¿Estás segura de esto?, le preguntó una última vez. Más segura que nunca, respondió ella. La casa de Manuela era una construcción modesta de una planta en una calle empedrada, con macetas de geranios rojos en la ventana que hablaban del cuidado con que mantenía su hogar a pesar de las circunstancias.
Las pruebas están en una caja debajo de mi cama, explicó mientras abría la puerta. Fotos, documentos, hasta grabaciones de audio que hice con mi celular cuando él hablaba por teléfono con esa gente. Leonardo la siguió al interior, notando inmediatamente los detalles que hablaban de la realidad económica de Manuela. Muebles viejos, pero impecablemente limpios, fotos familiares en marcos baratos, una televisión pequeña que probablemente tenía 10 años. En el cuarto de Manuela, mientras ella sacaba una caja de zapatos de debajo de la cama, Leonardo vio una fotografía en la mesa de noche que lo hizo detenerse completamente. Era Manuela con un muchacho delgado de 17 años, ambos sonriendo en lo que parecía ser el Macroplaza de Monterrey. El parecido entre los hermanos era evidente. Los mismos ojos color miel, la misma sonrisa cálida, la misma expresión de bondad genuina. «Es Diego», dijo Manuela notando que Leonardo observaba la foto. Esa fue tomada el día antes de que empezara la quimioterapia. Era su cumpleaños 17. Leonardo sintió que algo se le rompía en el pecho. Ese muchacho, ese niño que luchaba contra el cáncer era real. No era solo una historia triste que Manuela le había contado, sino una persona real con sueños reales que necesitaba ayuda real, y él tenía el poder de proporcionarla inmediatamente. «Manuela», dijo con voz temblorosa, «necesito decirle algo». Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de autos deteniéndose bruscamente afuera los hizo quedarse helados. «No se encontraron», susurró Manuela con terror, y Leonardo supo que el tiempo para revelaciones se había agotado. «Quédese atrás», le ordenó Leonardo a Manuela con una autoridad que ella nunca había escuchado antes en su voz. Se acercó a la ventana y vio 3 autos negros estacionados afuera de la casa, con hombres que claramente no eran del vecindario. Roberto bajó del auto del medio hablando por celular con gestos agitados, señalando hacia la casa. «¿Cuántas salidas hay?», preguntó Leonardo rápidamente, y Manuela se sorprendió por la calma con que parecía estar evaluando la situación. «La puerta principal, la puerta trasera que da al patio y una ventana en la cocina», respondió temblando. Leonardo sacó su celular y marcó un número que Manuela no pudo ver. «Habla Leonardo Mendoza», dijo con voz firme. «Necesito equipos de seguridad en la colonia Independencia inmediatamente. Calle Morelos, número 234. Es una emergencia». Manuela lo miró con los ojos muy abiertos, procesando lentamente lo que acababa de escuchar. Leonardo Mendoza repitió en un susurro como en Mendoza Restaurantes, como en el dueño de Tradiciones de Monterrey. Completó Leonardo volteándose hacia ella, con una mezcla de determinación y terror en los ojos. «Sí, Manuela, soy el dueño del restaurante donde usted trabaja». El mundo de Manuela se tambaló como si hubiera ocurrido un terremoto. Todo comenzó a tener sentido de la manera más dolorosa posible. La familiaridad con que Leonardo observaba el restaurante, la manera en que conocía cada detalle del menú, su confianza para hacer promesas de ayuda, su conocimiento sobre cómo manejar situaciones de crisis. «¿Desde cuándo lo sabe?», preguntó con voz quebrada. «¿Desde cuándo sabe lo de Roberto?». «Desde el primer día», admitió Leonardo, y vio cómo las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de ella. «Fui al restaurante porque sospechaba que algo estaba mal, pero no sabía qué tan mal hasta que usted me dio esa nota». «Entonces, todo fue mentira», murmuró Manuela, retrocediendo un paso. «Todo este tiempo usted sabía quién era yo, dónde trabajaba, cuánto dinero ganaba. Se acercó a mí como parte de su investigación», no exclamó Leonardo desesperadamente. «Así no fue como pasó. Sí, fui ahí para investigar, pero todo lo que siento por usted, todo lo que hemos compartido, eso es real, más real que cualquier cosa que haya experimentado en mi vida». Afuera, los golpes en la puerta principal comenzaron acompañados de la voz de Roberto gritando: «Manuela, sé que estás ahí adentro. Sal mismo. ¿Cómo puedo creer en algo de lo que me dice?», preguntó Manuela con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Usted es millonario para usted. Yo no soy más que una empleada pobre que le causó problemas». Leonardo sintió que esas palabras le atravesaban el corazón como dagas. «Escúcheme», le dijo tomándola suavemente de los hombros. «Todo en mi vida ha sido falso hasta que la conocí a usted. Las personas que me rodean, que sonríen cuando me ven, que me dicen que soy maravilloso, todos están ahí por mi dinero.
Usted es la primera persona en años que me vio como un hombre antes de saber que soy millonario. Los golpes en la puerta se intensificaron y se escuchó el sonido de alguien tratando de forzar la cerradura. Cuando usted me cuidó la herida en la mano, continuó Leonardo urgentemente. Cuando me preguntó por mi familia, cuando se preocupó porque yo parecía triste, todo eso fue porque sabía que yo era rico. Manuela negó con la cabeza lentamente. No admitió. Yo sentí algo especial por usted desde el primer día, cuando ni siquiera sabía su nombre completo. Entonces, crea en eso, le suplicó Leonardo. Crea en lo que los dos sentimos, no en las circunstancias que nos trajeron aquí. El sonido de la puerta principal, siendo forzada, los hizo reaccionar inmediatamente. Por la puerta trasera, ordenó Leonardo tomando la caja de pruebas en una mano y la mano de Manuela en la otra. Corrieron hacia la parte posterior de la casa mientras escuchaban las botas pesadas de varios hombres entrando por la puerta principal. «Revisen todos los cuartos», gritaba la voz de Roberto. «Encuentren esos documentos». En el patio trasero, Leonardo ayudó a Manuela a saltar la cerca baja que separaba su casa de la del vecino. Un señor mayor que estaba regando sus plantas y los miró con sorpresa. «Don Aurelio», le gritó Manuela, «lame a la policía, por favor». El anciano asintió inmediatamente y se metió corriendo a su casa. Leonardo y Manuela corrieron por el callejón detrás de las casas, escuchando gritos y el sonido de cosas siendo destruidas en la casa de ella. «Mi casa», murmuró Manuela con angustia. «Están destruyendo mi casa. La arreglaremos», le prometió Leonardo. «Le compraré una casa nueva si es necesario». «No quiero que me compre nada», exclamó Manuela deteniéndose súbitamente. No se da cuenta, eso es exactamente el problema. Leonardo se detuvo también dándose cuenta de que había dicho exactamente lo peor que podía decir en ese momento. «Perdón», dijo inmediatamente, «no quise decir eso. Quise decir que haré lo que sea necesario para ayudarla, pero de la manera que usted quiera, no de la manera que yo imponga». Manuela lo miró con una expresión de dolor profundo. «¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y Roberto?», preguntó con voz temblorosa. Leonardo negó con la cabeza temiendo la respuesta. «Roberto usa su poder para lastimar gente», dijo Manuela. «Pero usted usa su poder para controlar gente, tal vez con buenas intenciones, pero es control igual». Las palabras fueron como una bofetada para Leonardo, porque sabía que tenían algo de verdad. Toda su vida había resuelto problemas con dinero, había ayudado gente con dinero, había demostrado amor con dinero. Nunca había aprendido a simplemente estar ahí para alguien sin tratar de arreglar todo. «Tiene razón», admitió finalmente, «pero quiero aprender. Quiero aprender a ser el hombre que usted merece, no el hombre que tengo que ser por mi apellido o mi cuenta bancaria». En la distancia, las sirenas de la policía comenzaron a escucharse, acercándose rápidamente. «Si realmente me ama», dijo Manuela mirándolo directamente a los ojos, «entonces demuéstremelo siendo honesto conmigo de aquí en adelante, sin más mentiras, sin más secretos, sin más juegos». Leonardo asintió solemnemente. «Se lo prometo», dijo, «pero primero déjeme decirle algo que debía haberle dicho desde el principio». Se acercó más a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Me enamoré de usted cuando la vi cuidar a ese cliente en la mesa del rincón, con la misma gentileza que le daba a los clientes de las mesas importantes. Me enamoré de su fuerza cuando me contó sobre Diego. Me enamoré de su valor cuando decidió confiarme esa nota a pesar del peligro, y me enamoré de su corazón cuando se preocupó por mí sin saber quién era yo realmente». Las lágrimas corrían por las mejillas de ambos ahora. «Pero lo que más me duele», continuó Leonardo, «es saber que tal vez perdí la oportunidad de que usted se enamorara del verdadero yo, porque nunca le di la oportunidad de conocerlo». Pero lo que Leonardo no sabía era que Manuela tenía una confesión propia que cambiaría todo lo que él pensaba que sabía sobre su historia. ¿Podrá Manuela perdonar a Leonardo? «Leonardo», dijo Manuela suavemente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, «yo también tengo algo que confesarle». Las sirenas de la policía se escuchaban cada vez más cerca, pero en ese momento, parados en el callejón detrás de las casas de la colonia Independencia, el mundo se había reducido solo a ellos dos. Leonardo la miró con una mezcla de esperanza y terror, preguntándose qué más podría cambiar en una conversación que ya había transformado todo lo que creía saber sobre su relación. «Desde el segundo día que usted vino al restaurante», continuó Manuela, «supe exactamente quién era.
Leonardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué? Murmuró seguro de que había escuchado mal. ¿Usted sabía? Mi hermano Diego es muy inteligente, explicó Manuela con una sonrisa triste. Y cuando yo le contaba sobre este cliente misterioso que venía todos los días con disfraces diferentes, él me dijo: Manuela, busca en internet a Leonardo Mendoza, el dueño de restaurantes. Y ahí estaba su foto. Leonardo se quedó completamente inmóvil, procesando lentamente la magnitud de lo que acababa de escuchar. Todo este tiempo, mientras él se preocupaba por cómo reaccionaría ella al descubrir su identidad, ella ya lo sabía y había elegido seguir el juego. ¿Pero por qué?, preguntó Leonardo con voz quebrada. ¿Por qué fingió que no sabía? ¿Por qué no me dijo nada? Manuela se acercó un paso más a él y por primera vez desde que habían salido corriendo de su casa, Leonardo vio ternura en lugar de dolor en sus ojos. Porque me di cuenta de algo muy importante, dijo ella. Usted no estaba actuando como el millonario Leonardo Mendoza cuando estaba conmigo. Estaba actuando como Leo, el hombre que se preocupaba por mi hermano, que me preguntaba cómo había dormido, que me cuidaba cuando Roberto me gritaba: Leo. Nadie lo había llamado Leo desde que era niño y su abuela le decía así. Escuchar ese nombre de los labios de Manuela fue como recibir un abrazo después de años de estar frío. Entendí que usted también estaba fingiendo, continuó Manuela, pero no fingiendo ser alguien mejor de lo que era, sino fingiendo ser alguien más simple de lo que era. Y eso me hizo darme cuenta de que tal vez por primera vez en su vida, usted quería que alguien lo conociera por quien realmente es, no por lo que tiene. Leonardo sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, lágrimas de alivio y gratitud, tan profundas que no tenía palabras para expresarlas. Entonces, cuando usted me dijo que confiaba en mí, comenzó a preguntar Leonardo. ¿Confiaba en Leo?, lo interrumpió Manuela suavemente. El hombre que se sentaba en la mesa del rincón y me hacía sentir como si fuera la persona más importante del mundo, el hombre que me prometió ayudar sin saber si yo podría darle algo a cambio. Y cuando dijo que se estaba enamorando, continuó Leonardo casi sin atreverse a completar la pregunta. Me enamoré de Leo, confirmó Manuela, pero también del valor de Leonardo Mendoza de renunciar a todas sus comodidades para conocer la verdad. Me enamoré del hombre que tenía tanto dinero que podría haber resuelto todo con una llamada telefónica, pero que eligió sentarse conmigo en esa banca del Parque Fundidora y escuchar mi historia. En ese momento, los autos de la policía doblaron la esquina del callejón con las luces rojas y azules, iluminando las paredes de las casas. Pero antes de que llegaran, Leonardo tomó el rostro de Manuela entre sus manos. ¿Puede perdonarme por no confiar en usted desde el principio?, preguntó. ¿Puede darme otra oportunidad de ser honesto? Manuela sonrió, y fue la sonrisa más hermosa que Leonardo había visto en su vida. Ya se la di, respondió ella. La he estado dando todos estos días. Los policías se acercaron corriendo hacia ellos, pero también llegaron 3 camionetas negras con hombres vestidos de traje que claramente no eran policías regulares. Señor Mendoza, dijo uno de los hombres de las camionetas, somos del equipo de seguridad que solicitó. Roberto Herrera y sus asociados han sido detenidos. Encontramos evidencia de lavado de dinero y amenazas en la casa de la señorita. Leonardo asintió, pero nunca soltó la mano de Manuela. ¿Qué evidencia?, preguntó. Los documentos que la señorita había recolectado más lo que encontramos en los teléfonos de los hombres que arrestamos, explicó el agente de seguridad. Tenemos suficiente para procesarlos por fraude, lavado de dinero, amenazas y asociación delictuosa. Era exactamente lo que Leonardo había esperado, pero se dio cuenta de que ya no se sentía satisfecho solo con la justicia legal. Quería algo más, algo que el dinero y los abogados no podían comprar. Quería un futuro con la mujer que estaba parada junto a él, tomando su mano mientras hablaba con los policías, con una valentía que lo llenaba de orgullo y admiración. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Manuela, mirándolo directamente a los ojos. Ahora sigue lo más importante, respondió Leonardo. Ahora sigue que conozcas a Diego y que él conozca al hombre del que su hermana se enamoró. 3 meses después, Leonardo estaba parado afuera del Hospital Universitario de Monterrey, sosteniendo un ramo de flores amarillas y una bolsa de tacos de tradiciones de Monterrey
pero ya no eran los mismos tacos que se servían cuando Roberto manejaba el lugar. Leonardo había implementado cambios completos, nuevo gerente que trataba a todos los empleados con respeto, salarios más altos, prestaciones médicas mejoradas y un programa de becas para los hijos de los trabajadores que quisieran estudiar. Manuela había sido promovida a supervisora general, pero más importante que eso, había aceptado ser su novia oficialmente después de semanas de citas reales, honestas, donde Leonardo llegaba como él mismo, sin disfraces ni pretensiones. Nervioso, le preguntó Manuela, llegando a su lado después de estacionar su auto nuevo, un regalo que ella había aceptado solo después de que Leonardo le explicara que era por razones de seguridad, no para impresionarla. Terriblemente nervioso, admitió Leonardo. ¿Y si no le caigo bien? ¿Y si piensa que no soy suficientemente bueno para su hermana? Manuela se rió. Ese sonido musical que se había convertido en su favorito en todo el mundo. Leo le dijo usando el apodo que ahora solo ella tenía permitido usar. Él ya te quiere. Ha estado esperando conocerte desde que le conté toda la historia. Subieron al 5º piso del hospital, donde Diego Sánchez estaba en una habitación privada que Leonardo había conseguido, pero que oficialmente había sido asignada por disponibilidad médica para no herir el orgullo de Manuela. Cuando entraron al cuarto, Leonardo vio al joven que había conocido solo por fotografías, pero que ya se sentía como familia. Diego estaba sentado en la cama leyendo un libro de ingeniería estructural y cuando los vio entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa que era idéntica a la de su hermana. «Leo», exclamó con genuina emoción. «Por fin, Manuela no para de hablar de ti». Leonardo se acercó a la cama, sintiéndose sorprendentemente emocional. Este muchacho de 17 años había luchado contra el cáncer con una fortaleza que humillaba a Leonardo, y lo había hecho mientras se preocupaba más por el bienestar de su hermana que por el suyo propio. «Diego», dijo Leonardo extendiendo su mano, «es un honor conocerte finalmente». Diego ignoró la mano extendida y le dio un abrazo fuerte. «Gracias», murmuró en su oído. «Gracias por cuidar a mi hermana y por darme una oportunidad de vivir. Los doctores dicen que el tratamiento está funcionando perfectamente», dijo Manuela con lágrimas de felicidad en los ojos. «En 6 meses más, Diego podrá regresar a la escuela y después a la universidad», agregó Diego con determinación. «Ya me aceptaron en el Tecnológico de Monterrey para estudiar ingeniería civil. Voy a construir puentes, como siempre soñé». Leonardo sintió una satisfacción profunda que era completamente diferente a cualquier éxito empresarial que había experimentado. Este era el resultado de hacer lo correcto, de usar sus recursos para algo que realmente importaba. Pero más que eso, era el resultado de haber encontrado una familia que lo amaba por quien era, no por lo que tenía. «Traje tacos», dijo Leonardo levantando la bolsa de nuestro restaurante. «¿Nuestro restaurante?», preguntó Manuela levantando una ceja. «Bueno», respondió Leonardo con una sonrisa tímida, «estaba pensando que tal vez podría ser socia. Tú conoces mejor que nadie lo que necesita ese lugar para ser realmente especial». Era una proposición de negocios, pero ambos sabían que era mucho más que eso. Era una invitación a construir algo juntos, a ser verdaderos socios en la vida. Pasaron la tarde en el hospital comiendo tacos, riendo y planeando el futuro. Diego les contó sobre sus planes de estudios. Manuela compartió sus ideas para mejorar el restaurante y Leonardo se dio cuenta de que nunca había sido tan feliz. Cuando llegó la hora de irse, Diego los detuvo en la puerta. Leo dijo seriamente, «Hay algo que quiero preguntarte». Leonardo asintió, preparándose para cualquier cosa. «¿Vas a casarte con mi hermana?», preguntó directamente. Leonardo miró a Manuela, quien se había puesto completamente roja, pero sonreía. «Si ella me acepta», respondió Leonardo honestamente. «Y cuando ella esté lista, pues más te vale tratarla bien», dijo Diego con fingida seriedad, «porque aunque esté enfermo, todavía puedo darte una paliza». Los tres se rieron y Leonardo supo que había encontrado no solo el amor de su vida, sino también la familia que siempre había querido tener. Esta noche, parados en la terraza del departamento de Leonardo, con vista a las luces de Monterrey, Manuela se recargó contra su pecho mientras observaban la ciudad que los había reunido. «¿Sabes qué es lo más increíble de toda esta historia?», le preguntó Manuela. «¿Qué?», respondió Leonardo, respirando el aroma de su cabello. «Que tú fuiste al restaurante disfrazado para descubrir la verdad sobre tus empleados», dijo ella.
pero lo que realmente descubriste fue la verdad sobre ti mismo. Leonardo la abrazó más fuerte, sabiendo que tenía razón. Había ido a Tradiciones de Monterrey como un millonario desconfiado y había encontrado al hombre que realmente quería ser. Un hombre capaz de amar sin condiciones, de luchar sin esperar recompensas, de ser vulnerable sin perder fortaleza. Te amo, Manuela Sánchez, murmuró contra su cabello. Te amo, Leo Mendoza, respondió ella usando el nombre que era solo de ellos dos. Y en la ciudad de Monterrey, bajo las estrellas que brillaban sobre las montañas de la Sierra Madre Oriental, un millonario y una mesera escribieron el final de su historia de amor, que en realidad era solo el comienzo de todo lo que estaba por venir. ¿Te gustó la historia? Suscríbete ahora y deja tu like para apoyar. Cuéntame en los comentarios qué sentiste. Los derechos de autor pertenecen al canal Amor que Inspira. Se prohíbe reutilizar el contenido.